Muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios de que estamos listos para poder adorarle a través de este culto de alabanza, de adoración del Día del Señor, 25 de octubre de su año 2020. La palabra de Dios dice en el Salmo 145, 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Con esto en mente, amados hermanos, de alabar en esta mañana, aunque sabemos que todos los días del año debemos alabar con nuestra vida a nuestro Señor, vamos a iniciar este culto de alabanza y de adoración, deseándole a cada uno de ustedes que son bienvenidos a este culto, aunque sea de manera virtual, pero estoy seguro que cada casa, cada familia está lista para honrar a nuestro Dios en esta mañana. Así que, amados hermanos, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para ofrecerle a nuestro Padre Celestial la honra debida a su nombre. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Bueno, hermanos, en esta mañana continuamos adorando a nuestro Dios a través del Salmo número 24. La palabra del Señor dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y los afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que les buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración de ofrecimiento en esta mañana. Señor, en estos momentos te ofrecemos cada uno de los puntos de adoración del culto de esta mañana, Señor, que sea únicamente para el engrandecimiento, para tu gloria, Señor, y para tu honra, Señor. Te lo ofrecemos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora entonamos el himno número 317. El himno número 317. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Continuamos alabando a nuestro Dios a través de una participación musical a cargo del hermano Rigoberto Santos. Seguimos alabando a nuestro Dios a través de las alabanzas con este primer periodo de alabanzas. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, de tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve
Ahora buscamos en la lectura bíblica en el Nuevo Testamento San Lucas 23, del 32 al 43. San Lucas 23, del 32 al 43. La palabra del Señor dice: Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, y a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque lo recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuamos alabando a nuestro Dios a través de este segundo periodo de alabanzas. La muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios
pues con nosotros estarás y a los confines de la tierra alcanzar. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, la libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Nuevamente seguimos alabando a nuestro Dios a través de la lectura de la palabra de Dios en San Marcos 11. San Marcos 11 del 20 al 26. La palabra del Señor dice: pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, no durará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Ahora entonamos el himno número 610. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros
ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Continuamos ahora preparando nuestro corazón y nuestra mente para la exposición de la palabra a cargo del presbítero Carlos Sucam. Buenos días, hermanos. La carta del apóstol Santiago en su capítulo 2 nos habla y nos da un recordatorio de la importancia que es la fe en la vida del cristiano. Y ahí básicamente lo que el apóstol nos está diciendo es que la fe sin obras es muerta. Porque recordemos también que la Escritura nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El día de hoy, amados hermanos, nos toca ver una de las solas de la Reforma. Ya hemos visto anteriormente las solas Escritura, la sola gracia, solo Cristo. Y el día de hoy que nos toca ver la cuarta sola, que es la penúltima, pues nos toca hablar acerca de la fe, la sola fe. Y en este sentido vamos a reflexionar tomando como base bíblica el pasaje que leímos en el Evangelio según San Marcos capítulo 11. Pero antes yo le invito a inclinar sus rostros, cerrar los ojos y vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana que hemos leído tu palabra y que nos disponemos a reflexionar en ella, te suplicamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones para poder comprender con claridad y sencillez lo que tú nos vas a enseñar en esta hora. Como pueblo tuyo, estamos listos para escucharte. Háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Leímos, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, desde el versículo 12, lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Cuando vemos esta porción de la Escritura, amados hermanos, podemos empezar a hacernos una serie de preguntas. La primera: ¿qué tiene que ver este pasaje de la maldición de la higuera con la fe? Esa es la primera. Quizá algunos de nosotros leemos este pasaje y pudiera ser que no encontremos relación alguna. Segunda pregunta: ¿cómo es que Jesús maldice una higuera por no tener frutos
cuando lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos dice que no era tiempo de que una higuera de higos. Entonces, si no era tiempo, ¿cómo Jesús maldice a una planta cuando no es temporada de dar frutos? Bien, debemos entender, amados hermanos, el contexto y debemos saber por qué Jesús maldice una higuera aun cuando no era temporada de su producción. Dentro de la explicación de esta mañana, daremos las respuestas a las dos preguntas que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque debemos entender, amados hermanos, que desde tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había recibido la promesa de Dios de que les va a mandar un Salvador. Había escuchado Israel como nación, como pueblo, que Dios le estaba dando a ellos la oportunidad y el privilegio de que muy pronto vendría un Salvador que iba a liberarlos de la opresión del pecado en el cual vive todo el ser humano. Llegamos a los tiempos de Jesús. Y lo que nos damos cuenta es que esa promesa que habían escuchado, y en este entonces quizá los descendientes de los que recibieron directamente la promesa también lo habían escuchado, no estaban con la esperanza puesta en ese Salvador, habían olvidado prácticamente esa promesa, se habían envuelto e inmiscuido en las actividades propias de todo el imperio que estaba dominando en este tiempo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los judíos pues tenían ciertas actividades que realizaban, tenían el templo de Jerusalén, pero si vemos el contexto de Marcos, el Evangelio de Marcos, esta parte de la Escritura nos muestra el principio ya de la última semana del ministerio de Cristo. Ahora, cuando el Señor Jesús sale y ve una higuera, aunque no sea temporada de frutos, no tenía frutos por supuesto, y la maldice, lo que el Señor está enseñando es que una planta que lleva mucho fruto es de gran bendición. Y una planta que no tiene fruto es para maldición. Lo que el Señor está enseñando a sus discípulos y a nosotros en esta mañana es que el Señor Jesús estaba diciéndole a los discípulos y a los que estaban caminando con Él que el juicio de Dios para el pueblo de Israel era un juicio inminente por la falta de la fe en Dios, por la falta de fe en Jesucristo. Y nos damos cuenta cuando Él entra entonces o está a punto de entrar a Jerusalén. Cuando nosotros celebramos, ¿verdad?, la Semana Santa, lo primero que hacemos es el Domingo de Ramos, cuando Él entra, aparentemente lo que decimos es Él entró triunfal. Triunfal, aunque sabemos que va a ir a la cruz del Calvario. Pero antes de su entrada, los mismos evangelios nos relatan que al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró por Jerusalén? Lloró precisamente porque le había dicho a sus discípulos a través de la maldición de la higuera que el juicio para los judíos iba a ser pronto, iba a ser una realidad, no había vuelta de hoja. Pero lloró también por la ciudad, porque veía al pueblo judío con un corazón duro. Lloró por la falta de fe del pueblo judío. Lloró por las consecuencias que el pueblo judío iba a sufrir a causa de la falta de fe. Y si vemos nosotros la historia bíblica, aproximadamente 40 años después de la ascensión de Cristo, viene la destrucción del templo a través de un general romano. 60 años después, viene entonces la expulsión de los judíos de Palestina. Y todo eso
por la falta de fe. Tenemos que considerar también, amados hermanos, que Jesús estaba mirando al pueblo judío en la falta de fe. Porque el pueblo tenía sus actividades. El pueblo se reunía en el templo de Jerusalén, escuchaba lo que decían los rollos, ¿verdad? Los escritos. El pueblo tenía sus rituales, el pueblo tenía sus sacrificios tal vez, el pueblo tenía sus ceremonias. El pueblo estaba viviendo una vida aparentemente cristiana o eclesiástica, pensando en que todas las cosas que hacían dentro de lo que es el templo de Jerusalén, eso los convertía en ser creyentes. Pero lejos está de la verdad. Lo único que el pueblo judío estaba haciendo y lo que Jesús estaba percibiendo de ellos era que estaban cubriendo esa falta de fe en un manto religioso. Por eso Jesús dice, las actividades de la iglesia no te van a salvar. Las actividades que tú hagas en la iglesia, por más que pongas tu empeño y tu esfuerzo pensando en que eso Dios te lo va a tomar en cuenta, Dios no te lo va a tomar en cuenta. Porque las obras no te salvan. Por eso cuando Jesús está enseñando a sus apóstoles en el Evangelio de Marcos sobre la higuera, le está diciendo, un creyente siempre debe tener frutos. El creyente no se maneja por temporadas. El creyente no es que ahorita doy fruto, mañana no. El creyente todos los días de su vida debe ser un árbol lleno de frutos. Razón por la cual Jesús miraba a un pueblo judío, miraba al pueblo de Dios con esa falta de fe. Y eso era la razón por la cual vendría el juicio sobre el pueblo y las consecuencias tan duras y drásticas que el pueblo tenía. Ahora bien, si vemos el Evangelio de Mateo, que es un pasaje paralelo que nos enseña la misma porción de la Escritura, en el Evangelio de Mateo se vuelve a tocar esta enseñanza. Mateo 21, 19 y 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es el único evangelio en Mateo que nos presenta esta pregunta. ¿Por qué se secó inmediatamente esta higuera? Pero la pregunta que los apóstoles estaban haciendo no era con la intención de que Jesús le respondiera cuál era el proceso que se debe llevar para que un árbol, una planta, en este caso una higuera, se seque. Sino la pregunta en realidad es, ¿de dónde sale tanto poder para que el hecho de decir sécate o nunca más des fruto inmediatamente ocurra? ¿De dónde sale ese poder para que un árbol que para secarse debe llevar un tiempo, pueden ser meses, se haga en un instante? Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles al respecto. Tened fe en Dios. Si tienes fe como el tamaño de un grano de mostaza, mayores cosas que las que he hecho tú podrías hacer, pero debes tener fe en Dios. Y aquí, amados hermanos, tenemos que entender una cosa, en quién nosotros hemos depositado nuestra fe. En quién realmente está sustentada y está descansando nuestra vida. Tener fe, ciertamente, como dice Hebreos,
Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero tener fe no es solamente creer que Jesucristo es mi Salvador. Tener fe no es solamente creer que Dios es el dueño absoluto de todo y es soberano por sobre todas las cosas. Tener fe quiere decir descansar en las promesas, en el amor, en la misericordia y en la fidelidad de nuestro Dios. Tener fe quiere decir que nuestra vida descansa en la fidelidad de sus promesas, descansa en el cumplimiento de cada una de ellas por amor a nosotros, descansa en la sabiduría de Dios porque Él sabe qué cosas están sucediendo, Él sabe cómo va a dirigir nuestra vida, Él sabe el cómo, el cuándo, el dónde. Sin embargo, ¿en quién tenemos puesto nuestra fe? Amados hermanos, ¿por qué es importante hablar de la fe? Porque muchas veces creemos que la fe se manifiesta o se demuestra por todas las actividades y por todas las cosas que realizamos, el cual nos permiten tener muchas veces iglesias sumamente llenas, abarrotados los edificios que ya no cabe tanta gente. Muchas veces la fe que dicen tener las personas no es una fe realmente salvadora, sino es una fe emocional. Pensamos que lo emotivo de lo que hacemos nos va a llenar y eso es nuestra fe. Realmente eso no es la fe. A veces tenemos fe en la misma fe. Pensamos y creemos lo que otras personas nos dicen. Expresiones como cambia tu pensamiento y cambiarás tu vida. Cambia tu forma de ser y cambiará tu realidad. Cambia lo que tu corazón dispone para que seas un hombre exitoso. Hermanos, eso no es tener fe. Porque ningún ser humano sobre la tierra va a cambiar por sí solo su pensamiento. Ningún hombre por sí solo sobre la tierra va a cambiar su forma de ser. Eso es única y exclusivamente una obra milagrosa, extraordinaria y sobrenatural que hace el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo ya te ha perdonado tus pecados. Te cambia y te transforma. ¿En quién deposito mi confianza? Y por eso decía que una definición de lo que es fe es, o el significado en forma práctica, es que nosotros descansemos en la fidelidad, sabiduría, amor, gracia, misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas personas que se están autoengañando así solas. A veces podemos ser nosotros como una casa abandonada o antigua. ¿Por qué como una casa abandonada y antigua? Porque decimos fe, pero no tenemos obras. Decimos fe y no hacemos nada. Decimos fe, pero no confiamos en Dios. Entonces venimos a ser como una casa antigua y abandonada, en donde por dentro se está cayendo, por dentro se está destruyendo, y lo único que estamos haciendo es darnos una fachada y una pintura cada determinado tiempo para que por frente se vea impresionante, aunque por dentro esté vacío completamente. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus apóstoles con respecto a la higuera cuando la maldice. El pueblo judío será castigado duramente por la falta de fe. Amado hermano, no creamos solamente en que Dios es amor, que Jesucristo nos salvó y que Él es todo bondad y misericordia. Es cierto lo que dice el Salmo, que el Señor es grande en misericordia y es lento para la ira. Pero la palabra de Dios en el Salmo 103 no dice que el Señor no se va a molestar.
El Salmo 103 no dice que el Señor nos puede castigar. El Salmo 103 no dice que el Señor no va a llamarnos y va a exhortarnos de tal manera que nos va a doler. Dice que es lento para la ira, lo que significa que le está dando tiempo al hombre para poder arrepentirse de las cosas que hace y de su pecado, pero va a llegar un momento en que el Señor también va a actuar con dureza, va a actuar con justicia, va a castigar aún a sus hijos por no hacer lo que tienen que hacer. Y esto nos marca como referencia lo que pasó en Génesis 11. El famoso evento y la famosa historia de la Torre de Babel. Y cuando leemos la historia de la Torre de Babel, a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué eres tan duro? ¿No es malo hacer una construcción? ¿No es malo que querramos construir una ciudad? ¿No es malo que tengamos nosotros un nombre de una ciudad? ¿Qué hay de malo en eso? Amados hermanos, lo que Dios castigó en Génesis 11 no es el hecho de hacer una ciudad, no es el hecho de hacer una construcción. Lo que Dios castigó es la desobediencia y el motivo por el cual los hombres estaban haciendo lo contrario. Y lo mismo expresa y está expresado en la Escritura en Génesis 11. ¿Cuál es el motivo del hombre? ¿Cuál fue la motivación para hacer esa ciudad? Hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, por si a Dios se le ocurre esparcirnos sobre la tierra. Y con todo respeto, amados hermanos, la voluntad de Dios es que el hombre se esparza sobre la tierra. Es un mandato. Pero como el hombre con un corazón duro siempre quiere estar en contra de lo que Dios dice, Dios tiene que actuar entonces, tiene que venir, castigar, aunque esto parezca muy doloroso y sea muy doloroso para cada uno de nosotros. Por eso es importante que tengamos que la sola fe, que es un regalo de Dios, es el medio que Dios puso para que nosotros vengamos en respuesta al llamamiento suyo. Pero la fe no solamente significa descansar en la fidelidad, en la gracia y el amor de Dios, sino que la fe también significa en nuestra vida práctica que si yo y usted tenemos fe en Cristo, esto nos debe mover a actuar en obediencia a su palabra. Esto nos debe mover y motivar a actuar siendo obedientes a lo que su palabra dice. No puede ser posible que haya fe sin Biblia. No es posible que tengamos fe, pero no tengamos conocimiento bíblico. Eso no funciona así. De nada sirve que digamos tener fe si desconozco lo que la palabra de Dios dice. Y de nada nos serviría tampoco si decimos que leemos la Escritura, pero tampoco somos obedientes a la Escritura. Entonces no confiamos ni tenemos fe en Dios. ¿De qué sirve que estemos inmersos en nuestras actividades religiosas y eclesiásticas si tenemos falta del conocimiento de las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras dicen también, mi pueblo desobedeció, dice Dios, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Y amados hermanos, esto es una realidad en la vida de nuestras iglesias. Hoy en día, la iglesia no es una iglesia lectora de las Escrituras. Hoy en día la iglesia no lee la palabra de Dios y si no la lee, mucho menos la escudriña, por lo cual no la entiende. Y por eso a veces empiezan a haber choques en nuestra mente cuando se expresa algo de las Escrituras, pero como no lo hemos leído, como no lo hemos entendido, pensamos que no es así. Mucho más aún. Como no leemos las Escrituras o si las leemos, no las aceptamos como Dios las tiene dicho, seguimos manteniendo nosotros una vida cristiana o una vida eclesiástica por tradición, pero no por regla bíblica. Pero decimos que tenemos fe en Dios.
Ahí se encuentra la incongruencia. Tengo fe en Dios, entonces si tengo fe en Dios, mi vida descansa en Él y mi obediencia es para todo lo que me dice en su palabra. Pero como yo no quiero aceptar todo lo que dice en su palabra, entonces, pues hay cosas que omito y no hago. Eso no es la fe. Jesús le dijo a sus apóstoles, tened fe en Dios. Por otro lado, hay muchas personas que creen que la fe tiene poder para. Amados hermanos, la fe no tiene poder para nada. La fe no tiene poder para salvar al hombre. La fe no tiene poder para que nosotros seamos obedientes. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios, porque el único que tiene poder para hacer las cosas es Dios Trino. La fe es el don, es el regalo, es el medio que Dios pone en el hombre para que él responda cuando viene la invitación a ser parte de su pueblo. La fe es el medio que Dios obra y Dios usa para que el cristiano pueda demostrar y pueda hacer las obras una vez que ya es salvo. Por eso la carta de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y dice que la fe sin obras porque la fe obrada en nosotros para que el Señor nos adopte como sus hijos, nos debe llevar entonces a tener buenas obras. Dicho de otra manera, a tener fruto todos los días de nuestra vida. Y quiero dejar en sus mentes en esta mañana, y esto es una realidad, amados hermanos. Haga usted un análisis de todo el tiempo que llevamos en nuestra vida cristiana. Amado hermano, esta es una realidad. Saque usted la cuenta. ¿Cuánto tiempo de los 365 días del año que el Señor nos regala para vivir, cuánto de ese tiempo de los 365 días son invertidos en nuestras actividades de iglesia? ¿Y cuánto tiempo de esos 365 días del año son invertidos para cumplir con la predicación de la palabra con la gente que está afuera? Amados hermanos, la realidad de la iglesia, y hablo de iglesia presbiteriana porque en eso estamos, no hablo específicamente de nosotros solamente. La iglesia en general ha estado tan sumida, tan inmersa y tan metida en sus asuntos eclesiásticos, en sus actividades religiosas, como estaba el pueblo judío en tiempos de Jesús, que pierde de vista que la gente de afuera se está perdiendo, se está muriendo y se está yendo a condenación porque no ha escuchado el evangelio. Y cuando digo que pierde de vista, no estoy diciendo que ya se nos prendió el foquito y ahorita vamos a hacer algo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hemos descuidado y no hemos sido obedientes ni hemos sido diligentes en hacer lo que Jesús nos mandó de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero tenemos fe en Dios. Amados hermanos, la fe nos debe mover. La fe nos debe conducir a actuar. La fe en Dios, una vez que ya hemos entendido que por fe somos salvos, nos debe mover a salir de estas 4 paredes y empezar a hacer lo que debemos hacer. No quiero que me malentienda. No estoy diciendo que las actividades de la iglesia no se deban hacer. Lo que estoy diciendo es que perdemos mucho tiempo en organizar 20,000 cosas para nuestros eventos eclesiásticos, pero no perdemos ningún tiempo para organizar cosas para afuera. Gentes que se están perdiendo, gentes que necesitan escuchar el evangelio. Por ejemplo, solo quiero que usted empiece a pensar en su mente. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Como iglesia, aunque no sería mala idea de empezar que como iglesia tener ciertos ministerios fuertes.
Pero, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿O cuántas iglesias en nuestra localidad tienen un ministerio con alcohólicos? Que es un porcentaje de personas a quien menos queremos tener porque son fastidiosos, porque son apestosos o como quieran llamarles. Hermanos, eso es amor al prójimo. ¿Cuántos ministerios tienen las iglesias locales para poder tener albergues o casas hogares de niños que tienen síndrome de Down y que por esa condición sus padres no los quieren y los abandonan y los tiran como si fueran cualquier objeto, como si fuera basura? Hermanos, esos son ministerios, y quiera usted llamarle labor social, como quiera llamarle, pero eso es algo que la iglesia está llamada a hacer. No debemos perder de vista que si tenemos fe en Dios, nos debe mover a ser iglesias, personas, cristianos integrales. Nuestra vida como hijos de Dios no se limita solamente a mis actividades de iglesia. Pensar de esa manera es abandonar el evangelio y la razón del por qué estamos aquí. Si yo tengo fe en Cristo, mi vida cristiana no se va a limitar en lo que yo tengo aquí. Y ciertamente, como algunas cosas hemos estado platicando con nuestros hermanos ancianos de la iglesia, y lo platicamos en la noche de la semana pasada, el sábado. Hermanos, el evangelio es para todos. Lo que hacemos aquí en la iglesia es alimentarnos. Lo que Dios hace aquí en la iglesia es nutrirnos de su palabra y darnos las herramientas necesarias para poder salir y hacer la obra ministerial. El Señor nos equipa, porque eso dice la Escritura en la carta a los Efesios. Nos equipa, nos muestra, nos alienta, nos motiva, nos enseña para que el cristiano esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero tal vez, amados hermanos, por esa fe que tenemos en Dios y que decimos tener, nos hemos quedado cortos. Porque en ese texto bíblico de Efesios también creo que hemos llegado hasta el punto de que nosotros estamos siendo capacitados. Y hemos capacitado y hemos estado capacitados y somos capacitados todos enteramente. Ahora falta la última parte. Para buenas obras. ¿Dónde están las buenas obras? ¿Dónde están los ministerios que las iglesias tienen que hacer? Y cuando hablo de ministerios, hermanos, no me estoy refiriendo a los ministerios que tiene cada organización de las iglesias. Me estoy refiriendo a ministerios de alcance, a ministerios que son para testimonio y para alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Es una forma de mostrar nuestra obediencia a Dios. Por eso quiero terminar en esta mañana recordando la maldición que Jesús le hizo a la higuera. El juicio es inminente para los judíos por la falta de fe. Porque si tienen falta de fe, los ha convertido en activistas religiosos y no han puesto su corazón realmente en las cosas de Dios y tampoco están en obediencia en las cosas que Dios manda a través de su palabra. Hermanos, no estamos viviendo en el tiempo de Jesús. Estamos viviendo en el siglo XXI, pero déjeme decirle que las cosas no son diferentes. Las condiciones que tenían los judíos y las que tenemos hoy son las mismas. Porque habemos muchos en la iglesia que decimos tener fe, pero por dentro estamos completamente vacíos.
Hay muchos en la iglesia que dicen, tengo fe en Dios, pero nunca los ves. Nunca miras el compromiso que realmente dicen tener con Dios. Entonces, ¿dónde está la fe? Y eso es algo que nos deja la Reforma. Solo la fe en Cristo nos va a salvar, y no porque la fe tenga poder, sino porque Cristo es el que tiene poder para redención de pecados, pero es necesario que esa fe se aplique y esa fe se obre en nosotros para responder a esa invitación. Es por la fe que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la sola fe es retomar lo que la Escritura dice, amados hermanos, entenderla con claridad y ponerla en práctica. Que si hay cosas que dice Dios en su palabra que a mí no me agradan, amado hermano, las tengo que aceptar, porque es palabra de Dios. Es mi única autoridad de vida que yo tengo que seguir. Y si hay cosas que la Escritura me está diciendo que tienen que hacer y cómo se tienen que hacer, y en la vida práctica de nuestras iglesias se está haciendo de diferente manera, por costumbre, por tradición, porque no queremos que la gente se vaya, hermanos, lo que debe rendir y lo que debe reinar en la vida de la iglesia es lo que dice la Escritura. Si a alguien no le gusta lo que Dios ha escrito, pueden pasar dos cosas: o que le falta madurez espiritual, o que la palabra de Dios es una locura para él, y si es una locura para él, significa que no es creyente, no es hijo de Dios. Así que la fe es importante. Así que, amados hermanos, el Señor nos está dando este tiempo que para muchos es un encierro, este tiempo de pandemia, para poder reflexionar en nuestra vida, para analizar nuestra vida y para hacer los cambios, los ajustes y las correcciones que tengamos que hacer. Así que, amados hermanos, la sola fe es importante. No solo es creer que Jesucristo es nuestro Salvador, es descansar en la fidelidad de Dios. Y también la fe es responder en obediencia gozosa, agradable de todo lo que su palabra nos dice. Pensemos en esto y pongámoslo en práctica. Debemos tener una vida cristiana práctica, no solo teórica. Así que yo le invito en esta mañana, amado hermano, a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos y a orar para tener nuestra oración final de este tiempo de culto y tener también la bendición sacerdotal. Así que oramos en esta mañana, amados hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo en la cual nos permites estar reunidos en casa para alabarte, para adorarte. Padre, gracias por tu palabra expuesta, que penetre en nuestros corazones y que, Señor, podamos ser redargüidos por ti para poder entonces, Señor, entender lo que nos dices y ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Señor, bendice a toda tu iglesia en esta mañana. Bendice a todos juntamente con sus familias. Sígueles sustentando, sígueles proveyendo. Y Padre, gracias porque estamos a punto de poder estar reunidos todos de manera presencial para poder tener nuestros cultos. En tus manos encomendamos a todo tu pueblo en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en cada uno de ustedes su paz. Amén. Bien, amados hermanos, rápidamente, los avisos para esta semana, pues usted ya los conoce.
por el momento tenemos nuestras actividades y nuestras reuniones virtuales los viernes a las 7 de la noche con la Sociedad Femenil Priscila. Así que todas las mujeres, no importa que no sean socias de la sociedad, si usted es una mujer, una dama, así sea casada, soltera, señorita, puede estar y puede participar vía Meet. Tenemos la reunión los viernes a las 7 de la noche. Los sábados, el Ministerio Juvenil Alpha Young se reúne también vía Zoom o vía Meet a las 7 de la noche. Así que todos los jóvenes, no solamente los jóvenes que son jóvenes hasta 18, 24 años, sino los jóvenes adultos también se pueden conectar. Así que invitamos a todos los jóvenes a integrarse para el tiempo de devocionales, el tiempo de sus estudios, sábados a las 7 de la noche. Domingo nos vemos en el culto a las 10 de la mañana. Seguimos recordando a nuestros hermanos el culto, ahora sí presencial, que vamos a iniciar el 8 de noviembre. Ya estamos muy cerquita, hermanos, creo que nos faltan como 15 días. Domingo 8 de noviembre, nosotros tendremos nuestro primer culto presencial y a partir de ahí cada domingo nuestros cultos. Vamos a tener 2 cultos, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Entendemos que muchos de ustedes, hermanos, ya han confirmado el horario de su asistencia. Nada más les pedimos, por favor, que lleguen a tiempo. Pedimos a toda la iglesia que va a estar en ambos cultos que empiecen a llegar desde las 9:30, porque pues obviamente hay que ingresar al área de manera individual, no van a ingresar por familias, ¿verdad? Es uno por uno, tienen que pasar todo el proceso de protocolo, de higiene, y les pedimos a todos que tengamos muy en cuenta, amados hermanos, que tiene usted que traer su cubrebocas cuando llegue. En dado caso que por alguna razón, olvido, circunstancia no lo traiga, aquí haremos lo posible por proveerle de uno. Pero cuando se nos gaste, pues ya no vamos a poder tener más para poder entregarles y pues tendrá que esperar en la puerta. Por otro lado, hermanos, seamos también todos juntos responsables. Confiamos y apelamos en que usted está consciente y no quiere que ninguno de nuestros hermanos se enferme. Así que en el santuario van a estar colocadas las sillas, la cantidad de sillas específicamente de los hermanos que van a ingresar. Cada silla va a estar acomodada en espacio de 1,5 metros una de otra. Por lo cual le pedimos, amados hermanos, que a las sillas así como están, usted ingrese y se siente. No esté corriendo las sillas para que esté junto a su esposo, a su esposa o a sus hijos. En la posición como nuestros hermanos de la Junta de Diáconos van a tener las sillas, así deben permanecer. Así que les invitamos a estar conscientes también de esto para poder desarrollar y poder cumplir también de manera responsable con todos los indicadores y las indicaciones que nos dan nuestras autoridades, tanto de salud como de gobierno. Por otro lado, hermanos, las personas vulnerables, les pedimos que se queden en casa. Todas las personas vulnerables no van a poder estar con nosotros en los cultos. Personas que tengan a partir de 60 años en adelante, personas que padezcan alguna enfermedad crónica, aunque no tengan 60 años, aunque tengan 40, 30, si tienen algún padecimiento crónico, no pueden ingresar a nuestro culto. Niños no pueden estar aquí. Así que, hermanos, no es porque no querramos que estén, sino son las medidas que todos están tomando a nivel nacional para evitar que se contagien nuestros hermanos. Así que pensando en esto, les pedimos que usted se quede en casa, pero usted también va a participar del culto, puesto a que nuestro culto de las 10 de la mañana, el 8 de noviembre, y todos nuestros cultos de las 10 de la mañana a partir de esa fecha, serán transmitidos en vivo. Así que usted va a poder ver todo lo que aquí vamos a hacer y desde casa usted va a poder también participar en el culto.
Esperamos en Dios que pronto termine esta situación y entonces todos de una forma ya libre podamos entrar como estábamos antes de este tiempo de enfermedad. Cuando cambie el semáforo a verde, que no sabemos cuándo va a suceder, es cuando quizá ya tengamos más libertad para hacer ciertas cosas. Pero en tanto no haya cambiado en verde, amados hermanos, les queremos invitar para que usted tome en cuenta nuestros cultos de fin de año. Lo avisamos ahora para que usted pueda agendar y pueda pensar en qué horario va a estar en el culto. Vamos a tener el culto el 24 de diciembre y el 31 también. Son jueves, día jueves. Vamos a tener 2 cultos, tanto el 24 como el 31. Primer culto será de 6 a 7 de la noche. Segundo culto será de 8 a 9 de la noche. De la misma manera, la misma dinámica que como estamos haciendo para iniciar nuestros cultos presenciales. Amados hermanos, comuníquese usted con nuestro hermano secretario de consistorio, anciano de iglesia Edgar Santos, para decirle o indicarle en qué culto o en qué horario usted va a estar el 24 y el 31, o el de 6 a 7 o el de 8 a 9. Así que estemos orando por este tiempo, oremos por esta situación y recordar a la iglesia que va a estar presente el 8 de noviembre, que ese día vamos a tener también la comunión. Vamos a participar de la comunión, así que esperamos que usted esté preparado durante todo este tiempo para participar gozosamente de la mesa del Señor y vamos a tener la comunión en los 2 cultos, tanto el de las 10 como el de las 6 de la tarde. Así que venga usted listo, estamos seguros que usted está preparado, así que es nada más un recordatorio. Y bien, amados hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una excelente tarde, que siga conviviendo con su familia, que tenga buen provecho ahora que va a tomar los alimentos y disfrutemos lo que resta de esta tarde con la presencia del Señor a nuestro lado. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga y nos vemos durante la semana en nuestros tiempos virtuales.